mamíferos que está organizando la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Mi nombre es María Alejandra Camacho y soy presidente de la asociación. Y es un gusto para mí estar aquí recibiéndoles hoy día a través de las cámaras, y es un gusto para mí también tener junto a nosotros a nuestro primer presentador del ciclo, que es el doctor Juan José Álava, que ya le va a presentar Patricia Rosero, que es nuestra representante además del programa de mamíferos, del grupo de especialistas de mamíferos marinos de la asociación. Entonces, bueno, antes de empezar y dar el paso a nuestros invitados de hoy, quisiera agradecerle a René Rodríguez por estar con nosotros como representante de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, que nos está ayudando, que forma parte de la coordinación de este evento. Él es director de la Escuela de Ciencias Ambientales y me gustaría que él nos dé a sí mismo la bienvenida a este evento. Muchas gracias, María Alejandra. Buenas tardes, esperando de que todos se encuentren bien de salud. Tengo la satisfacción de dirigirme a todos ustedes de forma virtual para dar la bienvenida al ciclo de charlas de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología, y que la Universidad Espíritu Santo tiene el papel de coorganizador. Aprovecho la efemérides para indicar que nuestra universidad precisamente en este mes está cumpliendo sus 26 años de creada, y comunidad académica dentro de la UES, la Escuela de Ciencias Ambientales, a través de las carreras de Ingeniería Ambiental y de Ingeniería en Biodiversidad y Recursos Genéticos, se complace en poner a disposición entornos de aprendizaje y de actualización profesional como estos. Desde ya, auguro el mejor de los éxitos para este ciclo, que culmina el día sábado. Sean todos bienvenidos y una vez más, mucha suerte en el transcurso. Gracias. Muchas gracias, René. Entonces, sin más, le doy paso a Patricia Rosero, quien será la moderadora de esta charla y quien a su vez presentará a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan José Álava. Gracias, Pati. Gracias, Juan José. De nada, un placer. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, René. Buenas tardes con todos. Como mencionaba Ale, soy Patricia Rosero, doctora en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros y actualmente la coordinadora del Grupo de Especialistas de Mamíferos Acuáticos del Ecuador. Desde este grupo de especialistas les doy la bienvenida y agradezco todo el apoyo brindado por parte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, y damos por iniciado así el ciclo de charlas de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Para los participantes es importante que conozcan que este webinar contará con 40 minutos de presentación magistral de Juan José y tendremos posteriormente 20 minutos para contestar las dudas del público, por lo cual les solicitamos dejar sus preguntas en el chat de este webinar. Entrando ya en contexto, según la lista actualizada de este año de mamíferos del Ecuador, contamos con 33 mamíferos marinos en el país, los mismos que se ven afectados por impactos naturales, tales como los fenómenos oceanográficos y climáticos, la proliferación de microalgas, entre otros. Pero también se ven afectados por actividades antropogénicas, tales como la pesca incidental, la pesca fantasma, la colisión con embarcaciones y sobre todo la contaminación. Es así que el día de hoy presentaremos la charla denominada El canario en la mina de carbón, avances en investigación ecotoxológica de contaminantes orgánicos persistentes y otros contaminantes emergentes en mamíferos marinos del Ecuador y las Islas Galápagos. Esta charla será dictada por el PhD Juan José Álava, investigador de la Universidad de British Columbia. El doctor Álava es ecotoxicólogo marino y científico ambiental, especialista en mamíferos marinos, ornitología y también zoología. Es biólogo de la Universidad de Guayaquil y cuenta con una maestría de la Universidad del Sur de California de Estados Unidos, y su PhD lo realizó en la Universidad de Simon Fraser en Canadá. El doctor Álava es un investigador asociado del Institute for Ocean and Fisheries University of British Columbia en Canadá y es profesor también adjunto en la Simon Fraser University también en Canadá.
Él sirve como científico investigador en el Ocean Pollution Research Program del Ocean Vancouver Aquarium y también contribuyó con el conocimiento de la bioacumulación y el impacto de los contaminantes orgánicos persistentes, COPS, especialmente el DDT, sobre lobos marinos en Galápagos y las implicaciones para el manejo y control de COPS y la conservación de la biodiversidad. Él es el director de ciencia de la Fundación Ecuatoriana de Estudios de Mamíferos Marinos y es un miembro activo de la Academia de Ciencias del Ecuador, ACE. También forma parte del grupo de especialistas de mamíferos acuáticos del Ecuador de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Ha contribuido con más de 75 publicaciones científicas, incluyendo artículos científicos, capítulos en libros y libros editados. Sin más, por favor, demos la bienvenida a Juan José Álava. Juan José, cuando desees, por favor. Ok, buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por la introducción. Espero que todos se encuentren bien. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y desafiantes ante la pandemia mundial de COVID. Es un placer para mí poder comunicarme a través de video, teleconferencia con mis amigos, colegas y estudiantes y todos los interesados que han asistido a esta charla. Agradezco una vez más y felicito a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo por su aniversario. Bueno, hoy día quiero compartir básicamente un tema muy importante en nuestro país, no solo desde el punto de vista de mamíferos marinos, pero de la contaminación marina, la polución. Y para este caso he propuesto un título relacionado a cómo los mamíferos marinos son nuestros centinelas de la salud ambiental, de la contaminación, los indicadores que nos dicen cuán contaminado está el ambiente, cuáles son los niveles de polución para ciertos contaminantes orgánicos y también ciertos contaminantes como el mercurio. Para este caso he propuesto el canario en la mina de carbón, avances en la investigación ecotoxicológica de contaminantes orgánicos persistentes y otros contaminantes emergentes en mamíferos marinos del Ecuador y las Islas Galápagos. Pero ¿por qué la idea de hablar del canario en la mina de carbón? Bueno, remontémonos 100 años atrás, desde el siglo pasado, cuando los mineros en Inglaterra tenían que utilizar canarios para tratar de detectar los niveles tóxicos por monóxido de carbono u otros gases emitidos en estas minas. En ese entonces el canario, el pajarito, el canario, ¿no? Era el sistema de alarma para ellos, porque aún no habían dispositivos especializados para detectar monóxido de carbón, y ellos realmente indicaban cuán peligroso, tóxico era el ambiente. Hoy por hoy, nuestros canarios en la mina de carbón, un grupo muy importante de organismos en el ecosistema son los mamíferos marinos. Ellos nos indican cuán contaminado es el ambiente, son realmente el signo de la polución ambiental, de cómo el cambio global está afectando diferentes ecosistemas marinos y costeros, desde el Ártico hasta las zonas tropicales, hasta la Antártica. Un caso interesante son las orcas del Pacífico Noreste, las cuales son los animales más contaminados del mundo por PCBs. El oso polar que ha sido y es hoy por hoy el ícono de los impactos de cambio climático y también contaminantes orgánicos, y las belugas del Ártico canadiense, que realmente nos también cuán negativo es el impacto de la contaminación y también del cambio climático, específicamente porque las belugas sirven de alimento para inuits y las comunidades, las primeras naciones que habitan el Ártico canadiense. Bajo esta premisa, pues, pensemos que hace 100 o 120 años, la historia del mundo era diferente. Hasta la llegada de la revolución industrial, el descubrimiento del petróleo y las emanaciones y emisiones de contaminantes, pues cambiaron el mundo. Y hoy por hoy vemos que no solamente está siendo afectada los bosques, las especies marinas, los hábitats terrestres, pero el cambio global de alguna manera está interactuando con el nivel de impacto antropogénico desde el punto de vista de emisiones de contaminantes. Y hoy por hoy, después de 100 años de hablar de la revolución verde, hablamos de la economía azul de los océanos. Pero la idea es que esta economía azul no se vuelva tampoco una era industrial en la cual se contaminó el ambiente, sino que sea sustentable, en la cual tomemos en cuenta la equidad, la justicia ambiental y prevenir sobre todo la contaminación. La prevención es la cura.
Entonces, en este sentido, al problema de la contaminación y analicemos cuáles son pues, las fuentes de contaminación que entran al ambiente y afectan las especies, los depredadores marinos principalmente. Como la mayoría de ustedes podrían saber, pues tenemos fuentes locales, que pueden ser fuentes puntuales y fuentes no puntuales, y las fuentes globales de polución y contaminación, que son las que provienen de otras partes del mundo. Es la contaminación generada por otros países que indirectamente o directamente afecta a otras naciones que no son tan industrializadas. Entre las fuentes locales, pues, es parte del ambiente de muchas especies, el ambiente multimedio en el cual tenemos sedimentos, el agua, el aire, pues imagínense las emisiones de una tubería que proviene de una industria o de alguna zona en donde se está emitiendo contaminación. Y no puntuales, pues básicamente son escorrentías que vienen de la agricultura o zonas urbanas, todo el agua de lluvia que trae los contaminantes, que son pues básicamente transportados desde las zonas urbanas o zonas impermeables al ambiente acuático. Y estas pues de alguna manera llegan al ambiente marino, ¿no? De los mamíferos marinos, tengamos en cuenta que estas fuentes de polución son tanto las industrias, las zonas urbanas de por sí mismos, incluso nuestras propias casas cuando se emiten, se aplican serie de químicos, desde el uso de farmacéuticos para la salud o otro tipo de sustancias químicas para lavar, o también el transporte desde la agricultura, de las zonas rurales, en la reforestería, en la silvicultura, los pesticidas que se utilizan, y por supuesto el transporte marítimo que de alguna manera emite también contaminación a través de las emisiones tanto de aguas de sentina o emisiones a partir de las chimeneas donde se quema los combustibles. Y esto de alguna manera pues llega al ambiente y afecta a las especies marinas, ¿no? En términos del transporte global, pensemos que en el mundo mucha de la contaminación es transportada a través de lo que se denomina el transporte atmosférico de largo rango. Este transporte atmosférico pues es un transporte global, y al hablar de un transporte global estamos hablando de que muchos contaminantes son transportados a través de las masas de aire de la atmósfera, de zonas que emiten altos volúmenes de polución a zonas que son menos poluidas, o lo que se denomina la contaminación transoceánica. En este caso, por ejemplo, la contaminación transpacífica, de la contaminación, por ejemplo, de emisiones de Asia, que llega a Norteamérica o a Sudamérica a través de todo el Pacífico, pues es transportado a través de las masas de aire. Y esto de alguna manera trae un sinnúmero de contaminantes, comenzando por aerosoles, mercurio, contaminantes orgánicos persistentes, dioxinas, y un sinnúmero de sustancias que pueden estar absorbidas por los aerosoles y también transportados por las masas de aires. Esto es lo que se denomina el transporte de largo rango. Un mecanismo específico del transporte de largo rango es lo que se denomina el efecto saltamontes o el grasshopper, el cual es un mecanismo de transporte global responsable del transporte del DDT, el diclorodifeniltricloretano, que fue usado altamente en el siglo pasado para controlar malaria y también mal usado y abusado en el uso de agricultura. El efecto saltamonte básicamente es un proceso en el cual el DDT se volatiliza, porque es semivolátil, se volatiliza en zonas tropicales o zonas donde la superficie del agua es un poco más alta, y es transportado, se volatiliza hacia la atmósfera, donde obviamente las concentraciones en la atmósfera alta es más fría, y a través de procesos de condensación se precipita y vuelve a caer en las zonas donde la superficie del agua es caliente. Y este proceso sigue subsecuentemente, y poco a poco se denomina lo que es el efecto saltamonte, el cual transporta el DDT de zonas tropicales a zonas frías y viceversa. ¿Right? Entonces, este es un proceso que ha sido comprobado a través de modelaje y también a través del muestreo global, y el DDT pues es un contaminante orgánico persistente que es conllevado a través de ese proceso y puede alcanzar regiones remotas donde no hay industria, como el Ártico, la Antártica e incluso otras regiones remotas del océano. Un caso típico, por ejemplo, no tenemos que irnos tan lejos para comprender cómo el DDT también puede ser generado localmente.
En Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, pues el DDT fue usado como la salvación para las personas porque básicamente con eso mataban los piojos, mataban mosquitos. La malaria, si nos remontamos al pasado, en el siglo pasado, pues había malaria en el sur de los Estados Unidos en los años 50. Entonces era usado básicamente para matar mosquitos y también otros insectos. En el caso particular de nuestro país, si nos remontamos entre los años 1941 y 1946, vemos que hubo la presencia de los Estados Unidos a través de bases navales, de militares, pues fue usado como un sitio estratégico, fue un sitio estratégico para los americanos tener una base durante la Segunda Guerra Mundial. Obviamente eso conllevó al transporte y la infraestructura, la creación de muchos centros para albergar y para hospedar a los soldados, a tal punto que también se usó DDT para tratar de erradicar ratas, ¿cierto? Entonces, en un esfuerzo, DDT fue aplicado, pero fue aplicado de una manera no positiva, tanto DDT que las ratas nunca se fueron, aún se quedaron allá, pero el DDT quedó en el legado, en la cadena trófica. Veremos más tarde cómo es que pudimos inferir que a partir de la historia y a partir de los muestreos que se realizaron hace una década en lobos marinos, la presencia de DDT en la cadena trófica y en uno de los depredadores topes endémicos y en peligro de nuestro país, como es el lobo marino. Esto es como un preámbulo antes de llegar a esa parte. Y tratemos de entender la ciencia de bioacumulación en la mastozoología marina, ¿no? Mamíferos marinos en este caso. Y la ciencia de bioacumulación ha evolucionado y es importante porque es uno de los campos en los cuales nos ayuda a comprender cómo realmente se acumulan los contaminantes y se biomagnifican en las cadenas tróficas. Y cuando hablamos de ciertos contaminantes, hablamos de contaminantes que tienen esa capacidad de acumularse en los tejidos de los organismos, también al mismo tiempo de ser transferido a otros niveles tróficos. En este caso, los mamíferos marinos presentan pues aquellas especies centinela, nuestros canarios en la mina de carbón, los cuales nos indican el estado de bioacumulación en las cadenas tróficas, también en nuestro país. En toxicidad también es importante porque es otro de los criterios que se usan para evaluar en la ecotoxicología, evaluar el peligro de los contaminantes. En este caso es el peligro de una sustancia química que puede generar o puede producir un efecto adverso o tóxico o perjudicial en organismos o seres vivos cuando están expuestos a la misma, ¿no? Entonces aquí hay conceptos de peligro, el riesgo, que probablemente en otra ocasión podamos entrar en más detalles. Y la ciencia de la toxicológica en realidad no es nueva. Para Celsus, hace más de 2 siglos, pues él vino con la idea de que el principio básico es que la dosis hace el veneno, que todas las cosas o sustancias son venenosas y no existe ninguna que no lo sea, pero es la dosis lo que diferencia de un veneno de un remedio y es realmente la dosis la que hace que alguna sustancia no sea un veneno. Y en ese tiempo se referían a lo que se denomina dosis sola facit venenum, básicamente que la dosis hace el veneno. Y en ese tiempo se pensaba que entre más alta la concentración, la cantidad que se quiere, más tóxico. Hoy por hoy sabemos que es realmente la sustancia que realmente es más tóxica es aquella que puede causar daño con una mínima o una cantidad pequeña para causar un efecto negativo. Pero eso fue un gran paso en la ciencia toxicológica en esos tiempos. Hoy en día, pues, la evidencia, el peso de evidencia científica a través del mundo, a través de los estudios, básicamente concentrado en el hemisferio norte, ha demostrado que el problema de la contaminación ambiental realmente afecta a muchos organismos y los mamíferos marinos son pues centinelas que nos indican el estado de salud y también son los modelos vivos que nos pueden indicar cuán negativo puede ser un contaminante a los seres humanos. Recordemos que ellos son mamíferos también. Entonces, estudios en los años, a finales de los 80, comienzos de los 90, en Europa comenzó con el estudio de focas semicaptivas, focas comunes que fueron mantenidas en semicautiverio o cautiverio y fueron alimentadas con pescados que estaban contaminados como el arenque del Atlántico para demostrar si esto causaba un efecto al ser alimentadas con estos peces contaminados. Y en los estudios realizados
en estas focas a nivel del sistema clínico, al sistema inmunológico, y los análisis clínicos demostraron pues que la mayoría de estos contaminantes, principalmente los cloruros de polifenilos, que los veremos más tarde, realmente afectan el sistema inmunológico, el sistema inmune, que es el encargado de las defensas de los organismos. Al alterarse el sistema inmune, pues los hace más susceptibles a ser atacados por enfermedades infecciosas. O también son disruptores endocrinos, veremos más tarde la definición, que alteran el nivel hormonal de los organismos y pueden provocar pues deficiencias en el sistema endocrinológico. Los mamíferos marinos que habitan regiones contaminadas, por ejemplo, sabemos que son afectados por su éxito reproductivo y pues obviamente son más susceptibles a las enfermedades. Y la inmunotoxicidad, como estábamos señalando, pues es básicamente un daño, un efecto negativo, un efecto tóxico al sistema inmunológico, y es muy importante hablar eso. ¿Por qué? Porque no solamente afecta la proliferación de las células blancas o la proliferación de glóbulos blancos, pero también las inmunoglobulinas o el sistema humoral de los organismos. Y esto es importante porque básicamente la inmunotoxicidad quiebra el sistema o rompe el sistema de defensa de los organismos, de los mamíferos marinos, y pues y de esa manera son más susceptibles a enfermedades infecciosas. Y esto no solamente en contaminantes orgánicos, pero otros tipos de ciertos metales como el mercurio. La disrupción endocrina o endocrine disruption, como se denomina en inglés, es también otro de los tipos de acción tóxica o el modo de acción tóxica que afecta a los organismos. Y esto está realmente relacionado al desbalance o a la alteración de la regulación y el balance hormonal en organismos por el efecto tóxico de ciertos contaminantes. Veremos un ejemplo más tarde de acción de disrupción endocrina por el DDT, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos dos tipos, inmunotoxicidad y disrupción endocrina, los cuales estaremos hablando más tarde para el caso de los estudios realizados en Ecuador. Pues existe una saga, una serie de contaminantes. Obviamente el tiempo no alcanzaría para hablar acerca de todos estos contaminantes, pero básicamente nos enfocaremos en los contaminantes que están en rojo en esta tabla, como los policlorobifenilos y el DDT, los retardadores de flamas denominados polibromodifeniléteres, nos enfocaremos en mercurio y finalmente hablaremos algo de microplásticos. Recordemos que al hablar de los contaminantes orgánicos persistentes, en este caso, como el primer grupo de contaminantes a mencionar, son altamente tóxicos, son persistentes, bioacumulables y orgánicos. Y pues por supuesto son sujetos al transporte de largas distancias. Y aquí es importante hablar de tres principales criterios: el persistente, persistencia, bioacumulación y toxicidad. Ese es el criterio que se usa en la Convención de Estocolmo, el criterio PBT. P es persistencia, B bioacumulación y T es para toxicidad. Entonces esos son criterios que se analizan cuando una sustancia es evaluada dentro del riesgo, del análisis de riesgo, para ver cuán negativa es para el ambiente, para los humanos y la vida silvestre. Ejemplos de contaminantes orgánicos persistentes o COPS, indudablemente es el diclorodifeniltricloretano, usado en altas cantidades, en volúmenes extremos en el siglo pasado para controlar malaria, y aún así, hoy por hoy, se lo sigue utilizando en ciertas áreas del mundo por la malaria endémica en ciertos lugares, como en África, incluso en Sudamérica. Los PCBs, pues que fueron prohibidos en los años 70, aún se los siguen encontrando en transformadores viejos, en ciertas sustancias grasas o aceites abandonados en tanques, en ciertas localidades militares o en la industria eléctrica. Y pues más recientemente los retardadores de flama, que son los polibromodifeniléteres, pues estos contaminantes son muy parecidos a los PCBs, pero difieren que en lugar de cloro tienen bromo. Ya son categorizados hoy día también como COPS. Y en el caso de los PCBs, como estábamos mencionando, pues son contaminantes bien pervasivos. Realmente están en el ambiente y son parte del ambiente y se bioacumulan y biomagnifican en las cadenas tróficas. Existen más de 290 congéneres. La familia de PCBs pues tiene 290 congéneros. Cada uno pues tiene una posición específica para los cloros. Y recuerden que los bifenilos pues son dos anillos de fenol
y son pues básicamente conquistados por diversas moléculas de cloro. En algunos tienen simplemente una o dos moléculas, pero otros pueden llegar a tener hasta 10 moléculas de cloro. Entonces, dependiendo del grado de clorinación, también depende del grado de toxicidad y el grado de capacidad metabólica de los organismos para tratar de metabolizarlos y eliminarlos. Entonces, estos son un grupo de contaminantes altamente estudiados en el mundo y los cuales pues indican también el grado de contaminación. Como indicamos en el principio, entre los mamíferos marinos a nivel mundial, las orcas pues fueron halladas como los organismos exhibiendo los niveles más altos de PCBs, a tal punto que las orcas carnívoras o transients, pues los niveles pueden alcanzar cerca de los 300 miligramos por kilogramos o ppm o partes por millón, ¿no? Entonces estos niveles son sumamente altos. Imagínense que es 300 miligramos por kilogramos. Si una orca tiene 5.000 kilogramos de peso, entonces pueden imaginarse la cantidad de PCBs que tienen estos organismos en su cuerpo, a tal punto que son catalogados como bombas tóxicas cuando realmente se varan en las playas. Es porque están al tope de la cadena alimenticia y básicamente ingieren peces contaminados y a través del tiempo, y porque son animales longevos que viven hasta 80 años o 100 años como ciertas hembras, pues la acumulación es sumamente alta y puede causar efectos en el sistema reproductivo y también hormonal. Estos son uno de los mejores ejemplos en el mundo donde han sido altamente estudiados aquí en la región de la Columbia Británica y en el estado de Washington, donde han existido estudios desde hace más de 30 años, en los cuales ha demostrado que los PCBs aún no han declinado y siguen pues, presentes en el ambiente, y las orcas indican eso. Es el canario de la mina de carbón pues, en esta región. Y a nivel global, reciente estudio global publicado en el 2018 demuestra que no solamente es en la región del Pacífico del Noroeste, en el Océano Pacífico, pero también en otros casos en el mundo, en otras regiones del mundo, es la misma historia donde los PCBs pues, siguen siendo encontrados en altas concentraciones en estos organismos centinelas, como son las orcas. Y cuando hablamos no solo de PCBs, también tenemos que hablar pues, de los emergentes, los contaminantes emergentes. Tenemos los retardadores de flama o los polibromodifeniléteres. Estos contaminantes, sin duda alguna, son muy parecidos a los PCBs, pero en lugar de bromo en su estructura, en los anillos de fenol, es bromo. Estos se utilizan para retardar flama y se utilizan como aditivos en dispositivos electrónicos, en muebles, pinturas, plásticos. Si ustedes van a sus casas y ven todo lo que tienen en sus mueblerías, lo que se utilizó hace 20 años pues eran PVDs para precisamente reducir la llama en todos los dispositivos o artefactos o muebles que se tienen en las casas. Hoy se han prohibido estos PVDs debido a que son tóxicos, se acumulan y pues se encuentran en el ambiente. Es muy importante tener en mente el efecto tóxico de estos nuevos contaminantes emergentes. Existen otros sinnúmero de contaminantes como los que están emergiendo en los tiempos actuales, como los perfluorooctanos sulfonatos. Básicamente esta es una cadena de fluoros con un grupo sulfonato, y también se lo utilizan como aditivos para impermeabilizar artefactos o la ropa o equipo militar, y también para retardar flama. También son bioacumulables, son tóxicos, y pues una de las evidencias primeras se encontraron en los osos polares en el Ártico y también en muchas aves marinas, en los cuales estos contaminantes pues no solo son lipofílicos como los PCBs o los PVD, pero también pueden ligarse a las proteínas. Los más conocidos son los PFOS, PFOS o PIFOS. Entonces este es otro grupo que llama la atención hoy en día, y hay un buen número de publicaciones sobre el hallazgo de estos contaminantes. En nuestro país es parte de la Convención de Estocolmo, la cual básicamente regula, controla y elimina estas sustancias debido a los potenciales impactos a la salud, aunque realmente todos enfocados en el Ártico o en el hemisferio norte, sin duda alguna. Hay que velar también por la salud de las comunidades nativas de las zonas tropicales. Pues, a pesar de que el Ecuador pues, ha hecho esfuerzos en la implementación e inventario de pesticidas que son partes o listados dentro de los COPs, es importante ver que
necesitamos todavía estudios, sobre todo de DDT, porque el DDT es pues un interruptor endocrino, por ejemplo, en la salud de los aborígenes, de las personas en el campo. Creo que son estudios que deberían hacerse en nuestro país. Y no hay muchos estudios. Y Ecuador es un país signatario de esta convención, también la ha ratificado desde el 2004. Entonces es importante pues mantener en cuenta de que existen organismos internacionales e instrumentos internacionales, ¿no?, que conllevan la implementación de la Convención de Estocolmo. En Estados Unidos, pues es el acta para las sustancias tóxicas, en Canadá es el acta para la contaminación ambiental, y pues en Europa es REACH. En nuestro país, pues el Ministerio del Ambiente, que está a cargo realmente de seguridad, que toman en cuenta la aplicación y seguir con los esfuerzos para eliminar COPs, sobre todo PCBs que aún se los pueden encontrar en aceites, en todos estos fluidos utilizados en energía eléctrica o en lugares donde se ha abandonado estos transformadores. Otro caso aquí importante, no es un contaminante orgánico persistente, pero también es un contaminante de preocupación global, porque es también parte del transporte global y también se emite a nivel de muchos países, es el mercurio, pues un contaminante que se lo ha encontrado en personas, en mamíferos marinos, en peces. Y en nuestro país, pues hay los primeros estudios realizados en millones de manglares por los colegas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la Facultad de Ciencias de la Vida, por ejemplo, en millones de manglares los niveles son hasta 5 ppm o miligramos por kilogramos en peso seco, y trabajo realizado pues por colegas de la Universidad de San Francisco de Quito, Laia Muñoz, por ejemplo, y han encontrado que el atún aleta amarilla pues está contaminado con metilmercurio. Entonces eso es importante a tomar en cuenta, de que nuestro país ha sido un país minero, hay minería de oro todavía, y también hay minería que es no legal, minería artesanal, que a veces no está llevada a cabo con las mejores prácticas de manejo, y que es una de las principales fuentes de emisión de mercurio en el ambiente. Además de que el mercurio pues, puede ser producido por industria eléctrica, y pues también hay que tomar en cuenta de que el mercurio es producido naturalmente por la corteza terrestre y también las emisiones volcánicas. De ahí la importancia a diferenciar entre el mercurio natural emitido por erupciones volcánicas y el mercurio antropogénico, que es emitido por las actividades humanas. Y esto es importante porque este mercurio inorgánico, una vez que entra al océano, a los estuarios o a las costas o al agua, se puede transformar en una especie orgánica llamado el mercurio orgánico o metilmercurio. El metilmercurio es realmente la forma bioacumulable y la cual se biomagnifica en mamíferos marinos. Entonces, esto es importante porque el mercurio también es inmunotóxico, es neurotóxico, y puede afectar a los depredadores topes y también a los humanos. El proceso de metilación ocurre realmente en sedimentos anaeróbicos, en sedimentos ácidos, en los cuales pues hay bacterias que transforman este mercurio inorgánico a mercurio orgánico, y es pues la forma magnificable en las cadenas tróficas. Hay diferentes estudios a nivel de Sudamérica. Este es un estudio realizado en el Atlántico por colegas de Brasil, en los cuales pues demuestran la biomagnificación y la biomagnificación. Y aquí podemos ver que es pues un incremento de las concentraciones de metilmercurio aquí en el eje de la Y, a medida que el nivel trófico, el cual está aquí mostrado en el eje de las X, aumenta. Entonces ese es el proceso de biomagnificación, de niveles tróficos inferiores hasta niveles tróficos superiores, ¿no? Entonces, este es un caso en el cual pues, el delfín moteado del Atlántico nos sirve como un indicador para ver los niveles en altos niveles tróficos. También pues en el cono sur hay muchos estudios por colegas de argentinos, han realizado estudios de mercurio y selenio, y el selenio es importante a medirlo porque realmente puede ser un aliado para capturar o secuestrar las moléculas de mercurio. Se calcula lo que se llama la razón selenio y mercurio. Esta razón es importante para ver cuánto mercurio puede ser realmente capturado por selenio, o cuánto mercurio realmente es disponible o biodisponible para causar efectos negativos, ¿no? Si esta razón, selenio-mercurio, es mayor que 1, significa que hay más selenio y es realmente una molécula que protege contra la toxicidad de mercurio. Entonces es importante
usar estas razones, y los mamíferos marinos, pues como indicadores de contaminación por mercurio, pueden también indicar cuán contaminado está el ambiente y cuánto puede presentar para las personas. Igualmente y similarmente a la convención, está la Convención de Minamata. La Convención de Minamata pues, fue creada básicamente para controlar y proteger la salud humana y el ambiente contra los peligros del mercurio o los efectos que pueden causar. Y el Ecuador también es un país signatario de esta convención para tratar de eliminar, controlar fuentes de mercurio antropogénico y principalmente aquellas relacionadas, por ejemplo, en nuestro país particularmente es las emisiones que vienen de la minería de oro, ¿no? Que aún se la practica de manera no regulada o controlada en ciertas partes, principalmente en el sur del Ecuador. Y esto es importante porque recordemos en los años 50 la Minamata, la enfermedad de Minamata, pues fue provocada por la intoxicación de mercurio en Japón, en la cual causó pues trastornos al sistema nervioso y es neurotóxico, es decir, afecta al sistema nervioso y puede causar pues problemas en el largo plazo como retardo en los niños y también pues provocar alteraciones que pueden conllevar a la muerte en el largo plazo por el envenenamiento por mercurio. Y hoy pues tenemos un nuevo grupo de contaminantes emergentes que no es tan nuevo porque ya han sido encontrados desde los años 60. Son la basura marina, el plástico marino y particularmente microplásticos. El plástico pues fueron creados a mediados del siglo pasado y hoy se encuentra básicamente en todos los océanos. No solamente plástico o macroplástico, pero los microplásticos pues que son partículas de plásticos que han sido pues proveniente del uso de macroplástico y también microplástico proveniente de microesfera o microbits usado pues para como cremas o en pasta dentales o en otro tipo de aplicaciones. Entonces esto es un problema hoy en día y es un problema porque afecta el ambiente y puede ser ingerido por organismos, causa trauma, causa enredamientos y pues los microplásticos es parte hoy del debate mundial en relación a la potencial bioacumulación de estos contaminantes pues, en las cadenas tróficas. En nuestro país, pues, sin duda alguna, la basura marina afecta a muchas especies. Por ejemplo, esta foto de aquí, tomada por Patricia Rosero, pues muestra que estas redes que son hechas de plástico, con estas boyas, pues causan impacto, causan trauma, pueden cortar, asfixiar, y pues también todas las fundas plásticas que se encuentran flotando, pues pueden ser un problema para el organismo, sobre todo a las etapas tempranas de desarrollo, ¿no? Son vectores de contaminantes orgánicos, pueden pues lixiviar químicos tóxicos, también son agentes que transportan físicamente pues especies invasivas. Esto es muy importante a tener en mente. Y pues la definición de partículas plásticas son todas aquellas partículas menores a 50 milímetros. Esta es la definición que se ha tomado. Y pueden ser tanto microplásticos primarios o secundarios, como entre los microplásticos primarios están las microesferas o microperlas, que usan como exfoliantes faciales o pasta de dientes, como habíamos indicado, y los microplásticos secundarios, pues productos de decomposición por la fragmentación o deterioración de fundas plásticas o plásticos de un solo uso, que pues se parten y con el tiempo pues se convierten en microplásticos. Y pueden provenir de las fuentes terrestres, incluyendo residuos domésticos, industriales, aguas residuales y también pues de la pesca, agricultura, transporte marítimo y turismo, ¿no? Y esto es importante porque como habíamos indicado, desde el punto de vista de la bioacumulación, hoy por hoy se estudia hasta qué punto estos contaminantes pues, pueden realmente bioacumularse o biomagnificarse en las cadenas tróficas. Y los mamíferos marinos ofrecen una oportunidad para tratar de estudiar, o predecir la capacidad de bioacumulación o el potencial de bioacumulación de estas partículas plásticas. Y esto puede, pues, es una función también de las estrategias alimenticias de los mamíferos marinos. Aquellos pues, que tienen un comportamiento raptorial que buscan, cazan, capturan peces, aquellos que son filtradores como las ballenas rorcuales,
y aquellos cetáceos pues, que se alimentan en el fondo de los sedimentos para capturar macroinvertebrados como las ballenas grises, por ejemplo. Entonces es importante ver la exposición también en el hábitat, dónde están más expuestos y qué tipo de estrategias de alimentación pues, los mamíferos marinos o los cetáceos o los pinípedos poseen, que los puedan poner en más ante la contaminación por microplásticos o microplásticos. A nivel mundial, pues hay diferentes estudios realizados en diferentes especies de mamíferos marinos. Entre ellas, pues tenemos que en Europa se comenzaron con los estudios recientemente, en las cuales se han encontrado pues estas partículas en el estómago, básicamente de cetáceos y también de pinípedos. Los números más altos han sido encontrados hasta el momento en Europa, pero recientemente no está señalado aquí un estudio realizado en Norteamérica con delfines varados en Carolina del Sur, donde la concentración promedio fue de 280 partículas plásticas por individuo, es decir, una de las más altas encontradas hasta el momento. Entonces, vemos que de alguna manera pueden estar expuestos y acumulan de alguna manera en el tracto digestivo los microplásticos que pueden venir a través del consumo de presa o de la dieta. Básicamente sería la transferencia trófica a partir de la ingestión de dieta, que es la principal ruta para ingerir microplásticos, ¿no? En este caso. Pero ahora sí entremos a nuestra materia. ¿Cuáles son nuestros canarios en la mina de carbón en nuestro país? Ya hablamos de una introducción rápida, una introducción corta. En realidad tomaría semanas para tratar de hablar de toda la ecotoxicología, la ciencia de bioacumulación y toxicidad, pero espero que con la breve introducción y los conceptos básicos ahora podamos entrar en materia para poder analizar y ver cuáles son los canarios en la mina de carbón en nuestro país. Y esto se inspira en una reciente publicación en el Acta Oceanográfica del Pacífico, que es el órgano de difusión del Instituto Oceanográfico de la Armada, en los cuales pues introducimos este concepto en el país, en los cuales utilizamos a los delfines, a nuestros centinelas, los bufeos, el delfín nariz de botella, el Turcios striatus, del Golfo de Guayaquil, como indicadores de la polución marino-costera. No solamente fue esta especie, pero también remontemos 10 años atrás, cuando se realizaron los primeros estudios de contaminantes orgánicos en el lobo marino de Galápagos y en el lobo finóptero de Galápagos, ¿no? Pero quiero comenzar con el delfín, porque este ha sido un tema muy importante en los últimos 4 o 3 años, a partir de que desarrollamos la idea de esta propuesta con la doctora Patricia Fair en 2017, y que con el tiempo pudimos lograr el muestreo de los delfines en el 2018, básicamente. Es importante porque si vemos el hábitat de los delfines, indudablemente vemos que hay diferentes fuentes de contaminación, tanto fuentes puntuales de polución como fuentes no puntuales, y pues esta polución pues entra al ambiente estuarino, marino, costero, y puede almacenarse por largo tiempo en los sedimentos, puede depositarse en la materia orgánica de los sedimentos, pero también puede ser acumulado en niveles inferiores y poco a poco magnificarse en la cadena trófica y pues llegar a altos niveles o altas concentraciones en los depredadores topos. En este caso, el depredador tope, nuestro canario en la mina de carbón, es el delfín bufeo de los manglares del Golfo de Guayaquil, que nos indican y nos pueden indicar cuán contaminado está el ambiente costero. Principalmente en el área de Pozorja fueron tomadas muestras, y también en el área del Morro. Pongo aquí porque en esta foto que pueden ver aquí al lado del diagrama, esta es una fuente que se denomina puntual, porque pueden ver que viene básicamente de un desagüe, y básicamente pueden ver que es agua residual, es un agua de desecho que es vertida directamente al ambiente costero. Esta es una indicación de una fuente puntual, porque viene de una tubería básicamente, ¿no? Entonces, es realmente que parte de la contaminación que está ocurriendo allá o ha ocurrido, además de otros factores antropogénicos, como el dragado de los sedimentos de esta área, pues que pueden removilizar y resuspender contaminantes que han estado pues almacenados por largos tiempos en estos sumideros, en los lodos básicamente, ¿no? Cuando son removidos, pues hay la
removilización y redistribución de estos contaminantes en la columna de agua y de por ende pues son absorbidos en la cadena trófica. Principalmente cuando hablamos de contaminantes orgánicos persistentes y... Juan José, nos quedan 5 minutos, por favor. Ok, voy a terminar con aquí. En realidad había más diapositivas, pero este es el trabajo realizado con los delfines del Golfo de Guayaquil. Se utilizaron varios lugares de muestreos. Se utilizó un método de muestreo con ballesta utilizada altamente en diferentes partes del mundo para muestrear con una biopsia que se colocan los dardos para poder capturar la biopsia de la grasa, tomando las medidas de campo necesarias y protocolo para tratar de tener seguridad en el área. Pues se dispara el dardo y se colecta una pequeña cantidad de grasa y piel. La piel es usada para mercurio y genética, y la grasa, donde están los contaminantes orgánicos persistentes, porque son lipofílicos, es decir, les gusta estar almacenados en la grasa, se utiliza para contaminantes orgánicos. Pues analizó pues mercurio y contaminantes orgánicos persistentes. Vemos que pues en el análisis los delfines están expuestos y contaminados a un grupo diverso de contaminantes orgánicos persistentes, incluyendo pesticidas como dieldrin, clordanos, incluso retardadores de flama, PCBs, DDT, principalmente el metabolito de DDT, que es el FAFA-DDDE, y pues toda la gama de organoclorados, de pesticidas organoclorados, tanto en delfines machos adultos y hembras, así como hembras subadultas, ¿no? Pues los rangos pueden verlos aquí. Una máxima cantidad, concentración de COPS fue 16 miligramos por kilogramos. Particularmente el producto metabólico DDDE fue encontrado en 9 miligramos por kilogramo. Este es un disruptor endocrino causante de feminización. Es un potente antiandrogénico, es decir, antagoniza los andrógenos o testosterona, ¿no? Este es el patrón de PCBs, no voy a dedicar mucho tiempo, pero aquí pueden ver que este patrón es típico, el patrón que se encuentra en mamíferos marinos en el mundo, es la proporción de cada congéneres contribuyendo al total de PCBs, y PCB 153 es el que indica pues acumulación de PCBs con alto grado de clorinación. Entonces es una indicación de patrón de contaminación. Similarmente en los retardadores de flama tenemos pues el BDE47 que nos indica pues que este es el que más se acumula en los organismos. Es un congénere que se lo encuentra en las especies de mamíferos marinos analizadas para estos contaminantes. No hubieron diferencias significativas entre adultos o subadultos. Se encontraron al hacer el análisis de riesgo de salud por DDT, vemos que un 8% básicamente de las hembras exceden el nivel de disrupción endocrina, y 4% de los machos excedieron también este nivel de umbral, es decir que 8 y 4% respectivamente están expuestos a disrupción endocrina por este nivel de umbral basado en estudios realizados en otros organismos. De igual manera, para los PCB se encuentran varios grados de excedencia. En este caso, por ejemplo, 98% de los machos exceden un nivel tóxico de inmunotoxicidad para PCB, y 47% de las hembras exceden este nivel de umbral. Aquí se puede ver las líneas rojas cortadas. Entonces, esto es de preocupación porque vemos que son concentraciones bajas, estamos hablando de 1.300 microgramos por kilogramo, que equivale a 1.3 miligramos por kilogramo si transformamos a parte por millón. Entonces vemos que hay riesgo a la salud de los delfines por PCBs. Para PDs o retardadores de flamas no realmente se encontró mayor riesgo. Realmente la mayoría de la población está abajo de los niveles de efectos negativos. Para mercurio fue también importante ver, porque aquí podemos ver que básicamente sobrepasa el 100%, sobrepasan, si pueden ver esta línea cortada roja, sobrepasan lo que se denomina este nivel que causa efectos negativos a la proliferación de glóbulos blancos o linfocitos. El 100%, tanto hembras como machos exceden, están arriba de este nivel, lo cual indica que el mercurio representa un riesgo a la salud y que puede estar afectando el sistema inmune de los delfines que fueron muestreados en esta área. El segundo caso, yo creo que no hay tiempo, pero existe nuestro trabajo realizado más de una década atrás de contaminantes orgánicos persistentes en lobos marinos,
y como resultado se contribuyeron con varias publicaciones, como la presencia de DDT a partir de muestreos realizados en las Galápagos en el 2005, en el 2008, y un esfuerzo de colaboración internacional con entrenamiento con guardaparques y también con métodos de campos estandarizados, se lograron realizar pues muestreos de biopsia en colaboración con ellos, y pues estas biopsias fueron analizadas para contaminación y vemos que realmente el DDT fue el contaminante orgánico persistente predominante con niveles de 293 microgramos por kilogramos y en hembras 274 microgramos por kilogramo, ¿no? En el 2008 de igual manera se volvió a hacer otro muestreo y pues podemos ver que existe una cierta tendencia, aunque realmente son solo 2 años, pues existe una tendencia a que los niveles no van bajados, o siguen estables, pero está presente el DDT en el ambiente, en la cadena trófica de los lobos marinos. Se hicieron las comparaciones entre sitios y vemos pues que los lugares con menor son las partes de Camaño en Santa Cruz y Plaza Sur, pero en otros lados pues se puede ver que las concentraciones son relativamente mayores. Para el caso de PCBs, basado en los muestreos del 2005, no hubo realmente diferencia significativa, lo que demuestra que hay una fuente global, todas están expuestas a los mismos niveles de exposición por PCB. Hay una fuente global que puede estar incidiendo en esta área, en la región de las Galápagos. Vemos pues que en el 2008 para todos los contaminantes tampoco hubo diferencia significativa, es decir, la mayoría de islas están expuestas, basadas en las observaciones en los lobos marinos, pues están expuestas a niveles que pueden darnos un signo global de contaminación. Aun en último esfuerzo por demostrar biomagnificación, pues se logró menos colectar muestras de pinchaguas y las lisas, ¿no? Para tratar de ver biomagnificación en estas dos presas, que no son las únicas, pero fueron las que fueron disponibles para ser muestreadas con los permisos del parque. Entonces podemos ver que los niveles en los lobos pues, fueron sumamente altos y significativamente mayores a los encontrados en pinchaguas y lisas en este caso. Lo mismo para el lobo fino peletero, pues también tenemos datos del 2005 y vemos que también están expuestos a estos contaminantes de manera similar a los lobos marinos, pues, ¿no? Y con DDT similarmente y su metabolito DDT exhibiendo las grandes concentraciones en esta especie en particular. Nuestros esfuerzos de modelaje pues también demuestra que haciendo modelaje de bioacumulación podemos ver que DDT pues se confirma de que se bioacumula en la cadena trófica del lobo marino de Galápagos. Y terminando pues haciendo el análisis de salud, podemos ver pues que existe riesgo de alteración endocrina, y esto es importante porque aquí en las flechas rojas donde pueden ver esta frecuencia de distribución normal, llaman probabilística de distribución, en la cual tenemos machos y hembras para analizar el efecto de DDT, podemos ver que un porcentaje pequeño, 1% de los cachorros machos excedieron este nivel umbral, es decir, el nivel que causa disrupción endocrina desde el punto de vista de antiandrogénico. Para comprender eso, pues rápidamente quiero indicar que el DDE, el principal producto metabólico de DDT, es un impostor hormonal. Básicamente se disfraza porque su estructura es muy parecida a la testosterona. Lo que pasa es que cuando entra en la célula, el receptor para el receptor de la testosterona, el receptor para este esteroide en particular, es engañado porque la estructura química del DDT es tan parecida al esteroide que estos receptores pues se confunden, y pasa que cuando el DDT entra a este receptor de la hormona esteroide pues bloquea realmente que la testosterona se liga a este receptor y no comunica al núcleo para hacer la transcripción precisa para provocar una respuesta biológica al organismo, para preparar al organismo para la reproducción. Entonces, este efecto antiandrogénico es responsable de las alteraciones en el aparato reproductivo o en los niveles hormonales, a tal punto que en muchas especies, como en cocodrilos o en aves marinas como las gaviotas, existe lo que se llama feminización. Y esta feminización es porque no hay realmente
un nivel adecuado o regulación apropiada de niveles de testosterona, es decir, se vuelven más hembras que machos, y esto se puede ver pues en la falta de desarrollo de órganos reproductivos o también la falta de hormona masculina, por ejemplo en el hombre. Rápidamente, en realidad deberíamos dedicar más tiempo para estudiar esto, pero brevemente lo nombro aquí. Y estos son los mensajes finales de aprendidas a partir de esto, en los cuales pues, vemos que reflejan nuestros canarios en la mina de carbón, reflejan que existe potencial de riesgo por inmunotoxicidad, por disrupción endocrina, tanto en los delfines como en los lobos marinos. Y pues si hay polución, pues proveniente, ya sea puntual o no puntual, hay potencial de bioacumulación de copper COPs y mercurios, y pues existe ese riesgo que en alguna manera nos indica si los mamíferos marinos que hemos estudiado, tanto delfines como lobos marinos, qué estará pasando con las poblaciones más expuestas a estos contaminantes, las poblaciones que viven cerca del manglar, las poblaciones que dependen de peces, poblaciones costeras de las Galápagos. Entonces, ellos nos indican en el mensaje de que es importante tener en mente el potencial riesgo a la contaminación de los océanos, la contaminación costera. No quiero cansarlos más, pero realmente esos fueron los mensajes de los estudios realizados con estas dos especies hasta el momento. Y futuros estudios, pues, para nosotros es tratar de entender que los mamíferos marinos son nuestros centinelas, nuestros canarios, y que nos pueden indicar más acerca de la contaminación. Próximamente, pues, tratamos de estudiar la presencia de microplásticos en las alimenticias y también en estos organismos marinos. Me olvidé mencionar que para el caso de lobo marino existe una colaboración ahorita entre la Escuela Superior Politécnica del Litoral con colegas de la Universidad de San Francisco de Quito, participando en el estudio también de mercurio en los lobos marinos y lobos finos de las Galápagos, ¿no? Y pues sabemos que hasta el momento, con los resultados hallados en el laboratorio de la doctora Paola Calle del SPOL, se han encontrado cachorros de hasta 3 meses, se ha encontrado ya mercurio basado en los pelos, porque el pelo es un tejido con alto valor proteico, con queratina, con una proteína de alto peso molecular, en la cual se puede ligar el mercurio, y se ha encontrado que el lobo fino, la media de 16 miligramos por kilogramo partes por millón de peso seco, y para el lobo marino fue de casi 14 miligramos por kilogramos de peso seco. Entonces la investigación sigue avanzando, sigue la ciencia en nuestro país, sigue los esfuerzos de colaboración, lo cual es importante, y sobre todo por lograr una ciencia seria, una ciencia con métodos estandarizados, y una ciencia que nos pueda pues producir buenos datos para tomar decisiones. Con eso pues termino esta ponencia y espero pues haber logrado comunicar un mensaje. Gracias. Muchas gracias, Juan José, por tan interesante y magistral charla. En realidad, los datos que presentas son un poco alarmantes para determinar qué sucede en el país. Es súper interesante sobre el efecto saltamonte que mencionabas, cómo es el mecanismo de transporte de este DDT a niveles de zonas tropicales a frías, y cómo los mamíferos marinos, al ser bioindicadores y bioacumuladores, se ven directamente afectados. Y sobre todo estos casos de estudio tan puntuales en especies que se encuentran en peligro, como la población de Tursiops truncatus de Posorja, y especies endémicas como el lobo marino de Galápagos, se ven ya directamente afectados por este problema. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Existen muy buenos comentarios. Todos te agradecen por la excelente presentación. También agradecen a la Universidad de Espíritu Santo por crear este tipo de eventos, así como a la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. La primera pregunta está enfocada a cómo los PCBs afectan genéticamente a las orcas con mutaciones o deformidades por la contaminación. Hay dentro de la familia de PCBs hay 209 congéneres, ¿no? Como indicamos. No todos ellos son carcinogénicos. El PCB es uno de los pocos contaminantes orgánicos persistentes que han sido demostrados ser carcinogénicos. Existe particularmente un grupo de PCBs que han sido ligados a lo que se denomina de ADN, los adducts o las aberraciones a nivel del DNA. Estas aberraciones, pues, obviamente son
causan la mutación. Y a partir de estas mutaciones que ocurren a nivel del ADN, pues obviamente puede haber problemas a nivel genético y que pueden incidir en la expresión de ciertos de principios activos en los organismos. Por ejemplo, la alteración de ciertos genes que producen vitamina E, la alteración de ciertos genes responsables de la regulación de la hormona tiroides, o también la alteración de otros hormonas que son importantes para el desarrollo, como la hormona tiroides, como lo indicamos. Entonces, es un grupo muy específico de congéneres dentro de la familia de PCB relacionado a potenciales efectos de genotoxicidad, que hoy por hoy pues hay bastantes herramientas como la toxicogenomic o la genómica tóxica, que se utiliza pues para estudiar y evaluar genes que se expresan ante la presencia de la presión ecotoxicológica por PCBs. Eso también ha sido estudiado en belugas y en otros mamíferos marinos. Es un tema muy importante que ha sido desarrollado en los últimos 10 años. Gracias. Otra pregunta se trata con base a lo que mencionabas de las diferentes fuentes de polución. Nos preguntan, ¿cómo afectará a los mamíferos marinos el exceso de cloro usado en la pandemia? El cloro es un ion, ¿no? El cloro en la periódica es 1, es un ion que se diluye en parte en el agua, pero si hay un efecto, un derrame químico por cloro con concentraciones sumamente altas, obviamente puede afectar las vías respiratorias. Recordemos que los mamíferos marinos respiran aire. Si hay gases que se emiten o volatilización de la emisión por cloro, pueden pues afectar las vías respiratorias dependiendo de cuán cerca la fuente puntual de contaminación esté, o también puede pues quemar tejido, depende de cuál es la proporción de cloro que se esté utilizando, si es 1%, 2% o 10%, ¿no? Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. El cloro, recordemos el principio de la toxicidad tóxico por Paracelso, la dosis hace daño, ¿no? Entonces, es también dependiendo de especie. Hay especies que son más sensitivas que otras. Obviamente, si se derrama un tanque de cloro en un hábitat de delfín, donde los delfines están cerca de este derrame, imagínense en una camaronera donde hay un derrame imagínense que haya hipoclorito de cloro u otro tipo de cloro que se está utilizando, y por casualidad estén delfines alimentándose en ese área y el cloro se derrama, pues puede afectar de alguna manera a las etapas más susceptibles como las crías. La dosis hace el veneno. Gracias. Otra pregunta es, en el caso de estas especies de mamíferos marinos, ¿también se los podría considerar como biomarcadores? Biomarcadores realmente es un concepto que se aplica a ciertos tejidos o ciertas herramientas genéticas que se utilizan para poder demostrar el efecto de ciertos contaminantes. Por ejemplo, si retornamos al concepto de toxicogenomics, al utilizar la palabra biomarker o biomarcador, podemos ser que un biomarcador específico es el receptor hormonal esteroide, de las hormonas esteroides. Entonces, ese es un biomarcador, por ejemplo, que nos puede decir cuán expresado está ante la cierta concentración de PCBs. Entonces, ciertos receptores genéticos de los organismos, en este caso en mamíferos marinos, pueden ser utilizados como biomarcadores, ¿no? Específicamente el concepto de biomarcadores es utilizar, por ejemplo, en este caso, receptores genéticos que se expresan para poder producir ciertas hormonas en el organismo, o también otro tipo de biomarcador a nivel de otros tejidos que nos puede indicar el nivel de contaminación, ¿no? Entonces, un biomarcador es básicamente a esa etapa bien fina, es una escala bien fina, ¿no? Desde el biomarcador genético hasta el nivel de ecosistema. Aquí es un nivel más complejo, pero los biomarcadores nos pueden decir bastante y nos ayuda a inferir el grado de toxicidad de ciertos contaminantes. ¿Qué tipo de análisis genético se realizó con las muestras de piel que colectaron? Por ejemplo, expresión genética, o se llegó a encontrar alguna deficiencia del sistema inmunológico. No, básicamente, debido a que las muestras fueron pequeñas, no fueron muy grandes, básicamente es para ver si estábamos muestreando al ecotipo costero estuarino interno del Golfo de Guayaquil. Debido a que la cantidad de piel fue muy pequeña, no pudo ser usada en mayor cantidad para estudiar biomarcadores o otro tipo de análisis. Entonces fue utilizada únicamente para ver qué tipo de haplotipo de delfín estábamos muestreando y asegurarnos de que era de la población interna del Golfo, costera del Golfo de Guayaquil.
y la mayoría de ellos, pues básicamente el 99% eran pues delfines de ahí, del área de Pozorja y delfines de la región estudiada. Ok, y otra pregunta es, ¿se cuentan con datos de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre los mamíferos marinos o acuáticos? Bueno, existe bastante información a nivel del hemisferio norte, y cuando hablamos de radiaciones, bueno, electromagnéticas, podemos ver energía, ¿no? Energía que puede ser emitida por fuentes móviles o fuentes estáticas. Emisiones electromagnéticas pueden provenir de una explosión, pueden ser de algún dispositivo que esté emitiendo cierto tipo de ondas que pueda afectar el sistema de comunicación o el sistema de colocación de los delfines o de las ballenas. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista de la emisión emitida por transatlánticos, estos barcos transatlánticos, que básicamente es ruido, no es realmente, es un tipo de onda producida por la cavitación o producida por las propelas o las máquinas. Este ruido pues es diferente, no es realmente electromagnético, pero les doy un ejemplo por la cantidad de ondas que pueden interferir en la comunicación o ecolocación de los delfines o las ballenas. Eso fue la pregunta, ¿electromagnética o radiaciones? Pues, hay que diferenciar entre lo que es electromagnetismo, claro, y lo que es radiación nuclear o radioactiva, que es otro tipo de contaminación artificial, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, hay estudios del ruido que puede ser emitido por los molinos para generación de energía de aire a través del aire por los molinos que se encuentran en los océanos. Pues hay emisiones que emiten cierto sonido que pueden también afectar pues, a los mamíferos marinos. Ok, ¿existe algún tope de almacenamiento de residuos donde ya se ve afectado algún organismo directamente? Bueno, lo que se utiliza generalmente son los niveles de umbrales, o los threshold o ciertos efectos que ya han sido estudiados a nivel de laboratorio o estudiados a nivel de estudios semicativos en los cuales pues se expone ciertas líneas celulares o glóbulos o se estudian los glóbulos blancos para ver a cuál nivel hay un efecto tóxico. Recordemos otra vez, la dosis hace el veneno, the dose made the poison, el principio tóxico de Paracelso, ¿no? Entonces, dependiendo de la especie, dependiendo del tipo de contaminante, hay ciertos niveles a los cuales las especies son más sensitivas a la toxicidad. No es lo mismo hablar, por ejemplo, un ejemplo claro que les voy a poner, del efecto que el DDT causa a un mosquito que el efecto del DDT que causa a una rata. Para matar un mosquito necesitamos 1 miligramo por kilogramo. Por eso fue creado el DDT, porque es efectivo y es barato, pero es una espada de doble filo porque sabemos que eso se acumula. Pero para matar a una rata necesitas 100 miligramos, más de 100 miligramos por kilogramo, es decir, 100 veces más. Ahí podemos ver la diferencia que depende, ¿no?, del tipo de organismo que estamos hablando. Entonces, depende de la especie, depende del contaminante, depende básicamente del grado de exposición al contaminante o sustancias químicas que estamos hablando en este caso. Okay, también nos preguntas si conoces si existen medios legales para prevenir la contaminación del agua que llega a los océanos desde los páramos, sobre todo porque les preocupa la contaminación de muchos ríos por pesticidas y aguas servidas desde su nacimiento hasta que llegan a los océanos. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Esta es una pregunta ya legal en la cual pues, en nuestro país deben existir o deberían existir regulaciones para el control de pesticidas. En realidad no deberíamos estar utilizando un ECOLO que se llama contaminantes orgánicos persistentes porque ya fueron prohibidos a nivel mundial. El único contaminante orgánico que se utiliza hoy día es el que se da una excepción, la Organización de la Salud lo exonera, es el DDT para controlar malaria, pero es aplicación intradomiciliaria, en este caso 2 gramos por metro cuadrado. Para el caso de pesticidas utilizados en agricultura, tenemos una serie de insecticidas que han emergido de nuevas generaciones, de los carbamatos, los piretroides, muchos de los cuales todavía no creo que haya regulación. Un pesticida claro que les voy a poner, pues son pesticidas herbicidas, como el Roundup, Rodeo o Rodeo. Estos pesticidas pues son herbicidas y pueden afectar invertebrados y pueden afectar especies marinas. No creo que haya regulación para controlar hoy día, por ejemplo, este tipo de herbicidas como el glifosato
o otro tipo de herbicidas que realmente están causando problemas a la salud animal y a la salud humana. No estoy al tanto realmente con cuáles son las regulaciones actuales del Ministerio de Ambiente de nuestro país, pero deberían existir normas en las cuales ciertos pesticidas ya no deberían ser usados, sobre todo los contaminantes orgánicos persistentes, siguiendo el instrumento internacional de la Convención de Estocolmo, lo cual el Ecuador es un país signatario, y ciertos pesticidas que son pues neurotóxicos, como los organofosforados, deberían tener ya no regulación o deberían estar prohibidos. Hay los insecticidas menos nocivos, como piretroides, por ejemplo, que son más caros, pero poco efectivos, que se están utilizando para controlar, por ejemplo, el dengue. Los piretroides o la deltametrina se utiliza, por ejemplo, para controlar el mosquito del dengue, ¿no? O el Aedes aegypti. Hay un sinnúmero de sustancias, tenemos más de 100.000 sustancias químicas en el mundo que se utilizan cada día. Entonces, habría que investigar a nivel regional, local, qué tipo de pesticidas en primer lugar se están encontrando en el ambiente y analizar la literatura mundial, otras regulaciones a nivel de otros países para ver qué medidas en el país se pueden tomar y ayudar a informar la toma de decisiones y ver pues, el efecto nocivo de ciertos pesticidas. Recordemos que el control no es suficiente, no hay que esperar que se contamine o se afecte una especie o se cause un efecto negativo. Yo creo que hay que seguir el principio de precaución, es decir, prevenir antes de encontrar daño. Muchas gracias, Juan José. Y ya para finalizar e ir cerrando, nos solicitan si podrías profundizar muy brevemente las consecuencias de la disrupción endocrina en mamíferos marinos. Claro, la disrupción endocrina, como su nombre lo indica, es básicamente una alteración, una disrupción al sistema de homeostasis hormonal en organismos. Esto significa que ciertos niveles hormonales van a ser afectados, ya sea acelerados o ya sea declinados por cierta acción de contaminantes orgánicos persistentes como los PCBs o como el DDT. Entonces es básicamente una alteración, una disrupción, como su nombre lo indica, a los niveles hormonales en un organismo dado. Listo, muchas gracias, Juan José. En realidad ha sido un gusto el poder compartir tu charla con el ciclo de conferencias de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. No sé si tal vez tengas algún mensaje final que quisieras dar para ya despedirte. Para las futuras generaciones de nuestro país, solo quiero comunicarles que crean en sus sueños, sigan adelante siempre, no dejen que el mundo los pare y sigan creyendo que la investigación es posible siempre y cuando se encuentren buenos colegas para hacerlo y que crean en sus sueños, crean que sí se puede y que se asocien, que se vinculen con las universidades, con las asociaciones como la Asociación de Mastozoología de Ecuador y con universidades donde se esté realizando buena ciencia. Es mi mensaje y cuídense contra el COVID, que es lo primero que tenemos que estar pendientes hoy día. Muchas gracias, Juan José, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta importante charla. Quiero mencionar que si están interesados en volver a verla o poder divulgar esta presentación, se va a publicar en las redes sociales de la Asociación Ecuatoriana de Mastozoología. Podrán encontrarla para poder compartirla. Por mi parte, agradecer sobre todo a René, a Alejandra por crear estos espacios. Desde el grupo de especialistas de mamíferos acuáticos es muy importante que generemos divulgación de la investigación que se está llevando a cabo a nivel nacional y regional. Para nosotros ha sido un honor y por favor les cedo la palabra a Alejandra para que se genere el cierre del evento. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Ale, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Pati, muchas gracias, doctora Álava, por la presentación. Veo que la gente está contenta, está muy interesada y me imagino que van a estar pendientes del link de la charla cuando esté disponible. No me queda más que agradecerles nuevamente y contarles que mañana tenemos otra charla a la misma hora, a las 15 horas,
En este caso es del Grupo de Especialistas de Primates del Ecuador y el expositor será Tomás Giuseppe. Y el tema de la charla es Insights from Disease Ecology for Preventing Pandemics and Saving Species in the Tropics. Pueden acceder al link que está tanto en las redes sociales como en la página de la EM. Muchísimas gracias, todos tengan una muy buena tarde y cuídense mucho también, el mismo mensaje, nos vemos pronto. Muchas gracias, gracias Alejandra, gracias a todos y cuídense. Igualmente, Luego. muchas gracias. Chao.